Queridos hermanos y hermanas, hay noches en las que, terminadas todas las tareas del día, los hijos ya dormidos, el trabajo ya guardado, nos sentamos solos en la sala de nuestra casa y de pronto una sensación extraña se cuela en el corazón. No es cansancio, porque el cansancio se cura con una buena noche de sueño. Es una sensación de vacío, vacío a pesar de haber corrido todo el día sin descanso, vacío a pesar de haber cumplido con todo lo que había que hacer. Hay una pregunta muy suave, muy pequeña, pero que resuena en esa oscuridad, que dice: ¿hoy realmente viví o solamente corrí? Creo que muchos de nosotros conocemos bien esa sensación. Despertamos y apenas abrimos los ojos, toda una lista de pendientes invade nuestra mente: el trabajo, la familia, los hijos, el dinero, la salud de los padres ancianos, las citas, los mensajes sin responder. Nos lanzamos al nuevo día como un soldado que sale a la batalla, y así, día tras día, año tras año, vivimos en una carrera sin línea de meta. Y un día, de repente, nos damos cuenta de que hemos dejado pasar tantos años de nuestra vida, sin recordar cómo era la sonrisa de nuestro hijo de pequeño, sin recordar la última vez que nos sentamos en silencio junto a nuestro esposo o esposa, sin tener el teléfono en la mano, sin recordar la última vez que realmente oramos. Y no solo recitamos una oración por cumplir. No somos personas malas. Les pido que no se juzguen con dureza. La mayoría de nosotros caemos en esta situación, no por pereza, no por indiferencia, sino porque amamos a quienes nos rodean. Y pensamos que la manera correcta de amar es trabajar mucho, preocuparnos mucho, cargar mucho. Queremos darles a nuestros hijos un futuro mejor. Queremos que a nuestra familia no le falte nada. Queremos demostrar que somos personas responsables, personas confiables. Y así, poco a poco, esas cosas buenas se convierten en un torbellino que nos aleja de aquello que realmente queríamos proteger. Hay una imagen que suelo tener presente. Es la imagen de una persona que nada en medio de un río de corriente fuerte. Esa persona nada muy bien, nada con fuerza. Sus brazos y piernas no dejan de moverse. Pero como la corriente es demasiado fuerte, esa persona nada y nada, y sin embargo sigue siendo arrastrada. Visto desde lejos, vemos a alguien que no deja de moverse, que se esfuerza al máximo, pero en realidad se está alejando cada vez más de la orilla. La vida de muchos de nosotros hoy se parece a esa imagen. Estamos ocupados, nos esforzamos, nos agotamos, pero si la corriente que llamamos urgencia sigue arrastrándonos. Entonces, cuanto más nos esforzamos, más nos alejamos de la orilla de lo que realmente importa. En el Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 10, encontramos una historia muy conocida para nosotros. La historia de las hermanas Marta y María, que reciben a Jesús en su casa. Marta se afana en el servicio, mientras María se sienta a los pies de Jesús para escucharlo. Hemos escuchado esta historia tantas veces, que a veces la oímos sin que ya nos conmueva, pero hoy los invito a escucharla no como una lección moral, sino como un espejo que refleja nuestra propia vida, porque Marta, en el Evangelio, no es una desconocida. Marta es la imagen de tantos de nosotros, personas que aman verdaderamente a Dios, que aman verdaderamente a su familia, pero que están dejando que ese amor sea aplastado bajo el peso de demasiadas cosas por hacer. Quiero que nos detengamos un momento a pensar en algo, en la casa de nuestra vida. ¿Quién está realmente sentado en el lugar central? ¿Es Dios o es el trabajo, la preocupación, los plazos que nunca terminan, la imagen que debemos sostener frente a los demás? Esta pregunta no busca condenarlos. Yo mismo, en mi vida sacerdotal, he tenido momentos de tanto ajetreo que olvidé a quién estaba sirviendo y por quién. Pero esta pregunta debe hacerse, porque si no nos detenemos a preguntarnos, la corriente de la vida seguirá arrastrándonos, hasta que un día miremos atrás y descubramos que hemos perdido demasiadas cosas valiosas sin siquiera darnos cuenta. Queridos hermanos y hermanas, existe un dolor silencioso que muy pocos se atreven a expresar. El dolor de pasar toda una vida persiguiendo lo urgente, para terminar perdiendo lo importante.
Es el dolor del padre que trabaja tanto para ganar dinero, que sus hijos crecen sin ningún recuerdo de él. Es el dolor del esposo y la esposa que viven bajo el mismo techo como dos extraños, porque ya no tienen tiempo ni fuerzas para mirarse a los ojos y conversar. Es el dolor de un alma que se ha enfriado, no porque haya dejado de creer en Dios, sino porque Dios fue relegado al final de la lista de pendientes y nunca le llega su turno. No he venido hoy para hacerlos sentir más culpables. Al contrario, he venido para decirles algo muy importante, que Dios ve el cansancio de ustedes y que Él no está decepcionado de ustedes. Pero para poder regresar verdaderamente, necesitamos tener el valor de mirar un poco más profundo, no quedarnos solo en reconocer que estamos cansados, sino atrevernos a preguntar por qué caímos en este remolino. Hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a correr sin parar. Algún temor, alguna herida, que si no la nombramos con claridad, seguiremos corriendo año tras año sin poder detenernos de verdad. Es precisamente en ese lugar profundo del alma donde Dios nos está invitando a entrar junto con Él. Queridos hermanos y hermanas, quiero invitarlos a detenernos juntos, largamente, en una pregunta, no para responderla de inmediato, sino para dejar que esa pregunta llegue hasta el fondo del corazón. ¿Por qué corremos? ¿Por qué, en medio de tantas ocupaciones, no somos capaces de permitirnos detenernos, aunque sea 10 minutos, para sentarnos en silencio, para respirar, para mirar hacia adentro de nosotros mismos? Algunos responderán de inmediato que la vida nos obliga a ser así, por responsabilidad, por sustento diario. Eso es cierto, pero no basta. Porque hay momentos en que, incluso cuando el trabajo ya está resuelto, incluso cuando podríamos descansar, no nos permitimos descansar. Siempre encontramos algo que hacer, algo de qué preocuparnos, como si el ajetreo se hubiera convertido en una parte inseparable de nuestra manera de existir. He acompañado a muchas personas en mi vida pastoral y he descubierto algo muy común, muy extendido, que pocos se atreven a nombrar. Es el temor silencioso de que, si dejamos de trabajar, si dejamos de entregarnos, si dejamos de demostrar, entonces ya no valdremos nada. ¿Cuántos de nosotros, en el fondo, creemos que solo merecemos ser amados cuando logramos algo? Que el amor es algo que hay que ganarse, algo que hay que merecer, y no un don que se recibe gratuitamente. Y si esa creencia silenciosa sigue viva en el corazón, entonces nunca nos atreveremos a detenernos, porque detenernos significaría enfrentar el temor de no ser suficientes, de no ser importantes, de poder ser abandonados. Este temor casi nunca viene de la nada, viene de heridas muy concretas en la vida de cada persona. Algunos crecieron en una familia donde el amor de los padres siempre venía condicionado, donde solo se recibía elogio al sacar buenas calificaciones, solo se recibía atención al portarse bien, solo se recibía reconocimiento al complacer a los demás. Ese niño creció cargando en su interior una creencia silenciosa que ni siquiera reconoce, de que hay que hacer algo para merecer ser amado. Otros crecieron en circunstancias de carencia, obligados a asumir responsabilidades demasiado pronto, convertidos en el sostén de toda la familia siendo aún muy pequeños. Y desde entonces, la preocupación constante se volvió la única manera que conocían de sentirse útiles, de sentir que tenían un lugar en la vida. Otros llevan dentro una pérdida que jamás ha sido sanada, y el ajetreo se ha convertido en un refugio, para no tener que enfrentar el dolor que arde en silencio por dentro. Queridos hermanos y hermanas, esto es precisamente lo que quiero que miremos de frente hoy. El ajetreo muchas veces no es solamente consecuencia de las circunstancias de la vida, sino también una forma de huida. Huimos de la soledad que no nos atrevemos a enfrentar. Huimos de la pregunta sobre el sentido de nuestra propia vida, porque tememos no tener respuesta. Huimos de una relación quebrada que no tenemos el valor de sentarnos a sanar. Huimos incluso de Dios mismo, porque en el fondo existe el temor de que, si nos detenemos el tiempo suficiente para escuchar su voz, tendremos que oír cosas que aún no estamos preparados para enfrentar.
sobre decisiones equivocadas, sobre relaciones que hemos descuidado, sobre una vida que sabemos claramente que no está tomando el rumbo correcto. Existe un mecanismo psicológico muy sutil que actúa dentro de nosotros cuando dejamos que la urgencia gobierne nuestra vida. La mente y las emociones humanas se dejan arrastrar fácilmente por todo aquello que produce una sensación de urgencia, porque ofrece una sensación inmediata de control, una satisfacción momentánea al completar algo. Responder un mensaje, resolver una tarea, nos da la impresión de haber logrado algo significativo. Pero las cosas verdaderamente importantes de la vida, como una relación profunda, como la vida interior, como la madurez espiritual, no ofrecen esa satisfacción inmediata. Requieren tiempo, requieren paciencia, requieren una constancia silenciosa. Por eso, si no permanecemos vigilantes, siempre tenderemos a elegir lo que produce una sensación de alivio inmediato, en lugar de aquello que verdaderamente nutre nuestra vida a largo plazo. Y así pasan los años y siempre nos sentimos ocupados, pero siempre sentimos nuestra vida vacía. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, San Pablo escribe que no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios mediante la oración y la súplica, acompañadas de acción de gracias. Esto no es un consejo superficial, es un diagnóstico muy preciso sobre la enfermedad del alma humana de cualquier época, y especialmente de nuestro tiempo. La inquietud no es solamente una emoción pasajera, es una manera de vivir, una forma en que decidimos centrar nuestra vida en lo que podemos controlar nosotros mismos, en lugar de ponerla en las manos de Dios. Y cuando cargamos esa inquietud a solas, sin entregarla, sin soltarla, poco a poco se convierte en un peso que aplasta tanto el alma como el cuerpo. Quiero decirles algo con toda franqueza, pero también con todo cariño. Si se han reconocido en lo que acabo de compartir, les pido que no sientan vergüenza, que no se juzguen con dureza a sí mismos. Reconocer la herida no es para culparse, sino que es el primer paso necesario hacia la sanación. Nadie puede curar una herida que no se atreve a mirar, así como un enfermo no puede sanar si esconde sus síntomas por miedo o por vergüenza. La Iglesia, a lo largo de los siglos, siempre nos ha enseñado que el camino hacia la santidad no comienza con la perfección, sino con la verdad. Santa Teresa del Niño Jesús, un alma muy cercana a quienes están cansados, decía que es precisamente en la debilidad reconocida donde Dios encuentra el espacio para actuar con mayor fuerza. Entonces la pregunta ya no es cómo estar más ocupados, cómo lograr más cosas, cómo demostrar más nuestro valor. La pregunta verdadera es ¿quién está sentado en el centro de nuestra vida? ¿Y de qué estamos huyendo cuando dejamos que la urgencia nos arrastre continuamente? Esta es precisamente la pregunta que Jesús, con un amor tierno pero muy directo, le hizo a Marta hace siglos y que hoy sigue haciéndole a cada uno de nosotros, no para condenarnos, sino para invitarnos a entrar en un verdadero encuentro de sanación, donde cada herida silenciosa, guardada durante tanto tiempo, finalmente sea llamada por su nombre, sea vista y sea abrazada por la misma misericordia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, ahora los invito a volver conmigo a aquella pequeña casa de Betania, donde Jesús está de pie. Marta se afana y María permanece sentada en silencio a sus pies. Quiero que escuchemos de nuevo, muy despacio, muy atentamente, cada palabra que Jesús le dirige a Marta, porque en esas palabras se esconde todo un sorte de sanación que, si lo pasamos por alto con prisa, terminaremos perdiendo. En el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, cuando Marta se acerca a reclamarle a Jesús, ¿por qué no le dice a su hermana que la ayude? Jesús no se vuelve para reprenderla delante de todos, no la humilla, no la compara con María para hacerla sentir avergonzada. Simplemente pronuncia su nombre, pero lo pronuncia 2 veces. Marta, Marta. ¿Se han fijado en este detalle? A lo largo de toda la Escritura, cada vez que Dios pronuncia el nombre de alguien 2 veces seguidas, siempre se trata de un momento muy especial. No una reprimenda, sino un llamado urgente.
lleno de amor, como un padre que sostiene con firmeza los hombros de su hijo que está a punto de perderse y pronuncia su nombre con toda ternura para hacerlo volver en sí. Dios llamó a Abraham, Abraham, cuando éste alzaba el cuchillo sobre el monte. Dios llamó a Moisés, Moisés, desde la zarza que ardía sin consumirse. Más tarde, el mismo Jesús resucitado llamará a Saulo, Saulo, en el camino a Damasco, justo en medio de su furia equivocada. Y aquí, en la casa de Betania, Jesús llama a Marta, Marta. Esto no es una corrección fría, es el llamado de un amor que se inclina, que busca la manera de traer de vuelta a la mirada de Dios un alma que se estaba hundiendo. ¿Se han dado cuenta de que Jesús no llama a María por su nombre? Jesús no necesita llamarla, porque María ya está allí, ya está presente, ya está escuchando. El llamado urgente siempre es para quien está lejos, para quien está siendo arrastrado, para quien necesita ser acercado de nuevo. Esto nos revela algo muy consolador, que Dios jamás abandona a las almas ocupadas, a las que corren, a las que están agotadas. Al contrario, precisamente esas almas son las que Dios llama con mayor ternura, porque Él sabe que son las que más lo necesitan. Luego Jesús añade: te preocupas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, solo una es necesaria. Queridos hermanos y hermanas, les pido que no entiendan esta frase como una orden de abandonar todo, de quedarse sentados todo el día sin hacer nada, como María. No es así. Jesús no desprecia en absoluto el servicio de Marta. Él conoce bien y valora profundamente el corazón de una mujer dispuesta a preparar la comida, dispuesta a arreglar el hospedaje, dispuesta a afanarse por amor a su huésped. Lo que Jesús quiere corregir no es lo que Marta hace, sino el lugar que esas tareas ocupan dentro de su corazón. Jesús no dice: Marta, deja de trabajar. Jesús dice: Marta, estás dejando que muchas cosas ocupen el lugar de lo único necesario. ¿Y cuál es esa única cosa necesaria? Es estar junto a Jesús, escucharlo, dejar que Él se convierta en el centro de nuestra vida antes que cualquier otra cosa. Esto no se trata de hacer más o hacer menos, se trata de qué ponemos primero y qué ponemos después. Quiero invitarlos a imaginar juntos un recipiente muy grande, vacío. Si llenamos ese recipiente primero con arena, luego con piedras pequeñas y después intentamos meter una roca grande, esa roca jamás cabrá. Pero si colocamos primero la roca grande y después vaciamos las piedras y después la arena, nos sorprenderá descubrir que todo encaja, que todo tiene su lugar, que todo encuentra su sitio en armonía. Esa roca grande, queridos hermanos y hermanas, es Dios. No porque Dios exija ser puesto primero como un rey exigente que necesita ser complacido, sino porque solo cuando Dios ocupa su lugar correcto, todo lo demás es nuestra vida encuentra también su lugar correcto. La familia encontrará su lugar correcto. El trabajo encontrará su lugar correcto. Incluso las preocupaciones legítimas de la vida encontrarán su lugar correcto, dejando de aplastarnos, convirtiéndose en las piedras, en la arena suave que llena el espacio alrededor de la roca firme que es Dios mismo. Pero si invertimos ese orden, si dejamos que el trabajo, la preocupación, la imagen que queremos proyectar ocupen el primer lugar, entonces, por más que nos esforcemos, Dios jamás encontrará espacio y siempre sentiremos una asfixia, siempre sentiremos una carencia, aunque por fuera parezca que lo tenemos todo. Hay un versículo del Salmo 46 que quiero que guarden en el corazón, donde Dios dice: deténganse y reconozcan que yo soy Dios. Deténganse. Es un mandato, pero también es una invitación llena de ternura, porque el hombre de nuestro tiempo, y quizás especialmente quienes ya han recorrido más de la mitad de su vida, cargando tantas responsabilidades sobre los hombros, ha olvidado que detenerse no es pereza, detenerse no es rendirse, sino que detenerse es la condición para reconocer a Dios. No podemos reconocer a Dios mientras corremos. Solo podemos reconocerlo cuando tenemos el valor de quedarnos quietos, aunque sea un minuto, para dejar que el ruido de afuera se apacigüe y la voz de Dios en lo profundo pueda hacerse oír. Quiero contarles una historia real.
la historia del cardenal Francisco Javier Guillén Vantuán, durante 13 años de prisión. Gran parte de ese tiempo en aislamiento total, él atravesó una enorme crisis interior. Había sido un joven obispo lleno de entusiasmo, construyendo un seminario, cuidando de las vocaciones, con tantos proyectos pastorales a medio terminar, y de pronto, todo fue cortado de tajo. En la oscuridad de la cárcel, él se atormentaba sin cesar, con el corazón siempre preocupado por las obras de Dios que había dejado inconclusas. Y fue precisamente en ese momento cuando escuchó, muy suavemente, dentro de su alma, una voz que le decía: has dedicado toda tu vida a trabajar para Dios, ahora aprende a elegir a Dios mismo. El cardenal escribió después que ese instante cambió por completo la manera en que vivió el resto de sus años de cautiverio. Ya no luchaba contra lo que no podía hacer, sino que aprendió a dejar que el momento presente, por pequeño que fuera, por encerrado que estuviera, por insignificante que pareciera, se convirtiera en el lugar de encuentro más profundo con Dios en toda su vida. Él mismo contó que, desde aquella celda oscura, aprendió a amar el momento presente, porque era el único momento que realmente poseía, y también el único momento en que Dios realmente estaba presente. Queridos hermanos y hermanas, esa historia no está reservada solamente para un cardenal en una prisión lejana. Esa historia es para cada uno de nosotros hoy mismo, en las circunstancias tan cotidianas de nuestra propia vida. ¿Cuántos de nosotros también estamos encarcelados? No detrás de rejas, sino encarcelados por el propio engranaje del trabajo, por la obsesión de terminar, de demostrar, de controlarlo todo. Y el llamado que Dios le hizo al cardenal en su prisión es el mismo llamado que Dios les hace a ustedes en este momento, en medio de tantas preocupaciones de la vida diaria. Has dedicado muchos años a cuidar de las obras de Dios. Ahora aprende a buscar al Dios de esas obras. Quiero mencionarles también una dimensión muy hermosa de la vida de la iglesia: la adoración al Santísimo Sacramento. Hay parroquias, hay congregaciones que dedican un tiempo de la semana únicamente a arrodillarse ante el cuerpo de Cristo, sin hacer nada, sin recitar oraciones extensas, simplemente permaneciendo presentes ante su presencia. Muchas personas, al comenzar, sienten que están perdiendo el tiempo, porque su mente está acostumbrada a tener que producir algo, a tener que lograr algo. Pero quienes perseveran descubren poco a poco que precisamente en ese silencio que parecía inútil, el alma se sana de la manera más profunda, porque es la imagen viva de María sentada a los pies de Jesús, sin hacer nada, solamente presente, dejando que el amor de Dios penetre en cada fibra del alma. Aquí es donde se encuentra el lugar de la misericordia, porque quizás ustedes están pensando que ya han perdido demasiado, que han dejado que el trabajo los arrastre por demasiado tiempo, que han dejado enfriar relaciones importantes durante demasiado tiempo, al punto de que ya no hay tiempo para corregirlo. Les pido que no piensen así. El Dios que adoramos no es un juez que solo espera contar nuestras faltas. Él es el padre de la parábola del hijo pródigo, que día tras día permanece en el umbral, con la mirada puesta en el horizonte, esperando solamente vislumbrar la silueta de su hijo que regresa, para correr a abrazarlo, sin esperar siquiera a que termine de recitar todas las disculpas que había preparado. En el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, se narra precisamente esa imagen, y esa es también la imagen que Dios tiene reservada para ustedes en este momento. No un Dios decepcionado esperando para reprochar, sino un Dios que espera de pie, deseando que ustedes vuelvan la mirada, aunque sea un paso muy pequeño. Fíjense en otro detalle muy hermoso de esa parábola. El padre no reprocha en absoluto la herencia malgastada. No interroga a su hijo sobre dónde estuvo, sobre qué hizo. El padre simplemente lo abraza, simplemente lo besa, simplemente ordena que le pongan el mejor vestido, que le coloquen un anillo en la mano y organiza una fiesta de celebración. Así es exactamente como Dios trata a las almas que se han agotado, persiguiendo lo urgente y olvidando lo importante.
Él no nos exige rendir cuentas de los años que hemos desperdiciado. Él solamente espera que volvamos la mirada, y en cuanto lo hacemos, Él ya corrió para abrazarnos. Lo único necesario, aquello que María eligió y que nadie le quitará jamás, es sentarse junto a Jesús. No se necesita hacer algo grande, no se necesita demostrar nada. Basta con estar presente, basta con escuchar, basta con dejar que la mirada amorosa de Dios toque el alma. Esa es la mejor parte. No porque María fuera mejor que Marta, no porque quedarse quieto sea más noble que servir, sino porque María comprendió algo que muchos de nosotros no hemos logrado comprender en toda una vida. Que el amor de Dios hacia nosotros no depende de cuánto logremos hacer, sino de si nos atrevemos a detenernos, si nos atrevemos a abrir el corazón para recibir ese amor. Creo que en este mismo instante, mientras pronuncio estas palabras, hay almas entre ustedes que sienten algo removerse muy profundamente, un anhelo de detenerse, de respirar, de regresar. Eso no es una emoción casual, es la voz de Dios llamando su nombre. Tan tiernamente como llamó a Marta hace tanto tiempo, tan intensamente como llamó a tantas otras almas a lo largo de toda la historia de la salvación. Y la pregunta ahora ya no es si merecemos ser llamados, porque el amor de Dios nunca se ha basado en nuestro mérito. La pregunta ahora es simplemente si dispuestos a colocar esa roca en su lugar correcto, si estamos dispuestos a dejar que Dios sea lo primero, en lugar de ser lo último que queda al final de un día largo y agotador. Y una vez que esa roca esté colocada en su lugar, estoy convencido de que se sorprenderán al descubrir que cada piedra, cada grano de arena que queda en su vida, también encuentra poco a poco su lugar en paz, sin disputar espacio, sin apretujarse, sin volver a aplastar el corazón como antes. Queridos hermanos y hermanas, llegados a este punto, quizás en su corazón surge una pregunta muy concreta. Entonces, ¿qué debo hacer? No puedo dejar el trabajo, no puedo abandonar a mi familia, no puedo quedarme sentado todo el día como María. Comprendo perfectamente eso y quiero decirles de inmediato que Dios no les exige abandonar su vida real. Él solamente los invita a reordenar las prioridades del corazón, y eso comienza con pasos muy pequeños, muy concretos, que pueden llevarse a cabo desde hoy mismo. El primer paso, y también el más importante, es reservar un pequeño espacio de tiempo cada día para estar a solas con Dios, antes de dejar que el mundo exterior invada la mente. Puede ser tan solo 10 minutos por la mañana, antes de tomar el teléfono, antes de abrir el correo electrónico, antes de mirar cualquier información. Esos 10 minutos no requieren rezar muchas oraciones, no requieren una meditación profunda. Basta con sentarse en silencio y decirle a Dios: Señor, hoy quiero ponerte a ti primero. Ayúdame a recordarlo durante todo el día. Suena sencillo, pero les aseguro que si persisten en esto cada día, en poco tiempo, la manera en que ven todo lo que sucede a lo largo del día comenzará a transformarse, porque la roca ya fue colocada en su lugar antes de que la arena y las piedras fueran vertidas. En el libro del Génesis, capítulo 2, leemos que el mismo Dios, después de completar la obra de la creación, descansó el séptimo día. Esto no fue porque Dios estuviera cansado. Él es todopoderoso y no conoce el cansancio, sino porque quiso dejarnos un modelo, un ritmo de vida con trabajo y con descanso, con labor y con contemplación. Si el mismo Dios se tomó el tiempo de detenerse, ¿cómo podríamos nosotros, seres frágiles y débiles, pensar que podemos correr sin cesar, sin necesidad de detenernos a respirar, a mirar hacia atrás, a estar junto a aquel que nos creó? Guardar el domingo como día santo, dedicado a Dios y a la familia, no es una norma fría, sino un regalo que Dios nos da para sanar el ritmo desviado de nuestra vida. El segundo paso: los invito a mirar de nuevo las relaciones más importantes de su vida, especialmente en la familia. Sé que muchos de ustedes viven bajo el mismo techo, con su cónyuge, con sus hijos, pero hace mucho tiempo que no tienen una conversación verdadera, solo intercambios breves sobre las tareas del hogar, sobre el dinero, sobre los horarios,
los invito a intentar algo muy pequeño. Elijan un momento de la semana, aunque sea media hora, para sentarse con su ser querido sin teléfono, sin televisión, solo ustedes dos o toda la familia conversando juntos, escuchándose mutuamente. Conozco familias que aplican una regla muy sencilla pero eficaz. Al sentarse a la mesa, todos los teléfonos se colocan en una caja aparte y nadie los toca hasta que termina la comida. Puede sonar pequeño, pero precisamente esos pequeños espacios de tiempo protegidos, poco a poco, sanan las distancias que se han ido formando silenciosamente entre las personas que amamos. También quiero dirigirme especialmente a los padres y madres que me escuchan en este momento. Sus hijos no necesitan un padre o una madre perfectos en lo material. Necesitan un padre, una madre verdaderamente presentes. Existe una gran diferencia entre estar en casa y estar realmente presente. Ustedes pueden estar en casa toda la noche y aún así su hijo puede sentirse solo, porque su mente está en otro lugar. Y al contrario, basta con 15 minutos en los que ustedes realmente se sienten, miren a los ojos de su hijo, escuchen lo que les cuenta sobre la escuela, para que ese niño sienta que es más importante que todas las demás ocupaciones de sus padres. Ese es el lenguaje del amor que ningún dinero puede reemplazar, el tercer paso. Y esto se lo pido con todo el corazón, es regresar al sacramento de la reconciliación. Quizás ha pasado mucho tiempo desde la última confesión, no porque hayan cometido faltas graves, sino simplemente porque la vida ha estado demasiado ocupada, porque siempre se posterga para la semana siguiente, para el mes siguiente, y así pasan los años. Pero, queridos hermanos y hermanas, el sacramento de la reconciliación no es solamente el lugar para confesar faltas, es el lugar donde Dios mismo posa su mano sanadora sobre el alma cansada. Es el lugar donde la gran roca vuelve a colocarse en su sitio correcto después de un largo tiempo de haber sido desplazada por tantas preocupaciones. Los invito esta semana a buscar a un sacerdote confesor, aunque solo sea para decirle: Padre, he dejado que el trabajo y las preocupaciones dominen mi vida espiritual durante demasiado tiempo, quiero comenzar de nuevo. Con eso basta, Dios hará el resto. Hay quienes, al escuchar hablar de la confesión, sienten de pronto vergüenza, incomodidad por haber estado alejados tanto tiempo, temiendo que el confesor los reprenda. Quiero tranquilizarlos. Ningún sacerdote confesor auténtico reprendería a un hijo que busca el camino de regreso. Al contrario, cada vez que alguien entra al confesionario después de años de ausencia, eso siempre es una gran alegría para toda la iglesia, igual que la alegría del padre en la parábola al ver a su hijo regresar, matando el ternero engordado para celebrar sin pedir explicaciones. El cuarto paso, quiero hablarles sobre la misa y la Eucaristía, no como una obligación que cumplir, sino como una cita de amor. ¿Cuántos de nosotros asistimos a misa con la mente en otro lugar, calculando lo que tenemos que hacer después, preocupados por el día de mañana? Los invito, la próxima vez que entren a la iglesia, a intentar algo muy simple: detenerse un minuto antes de entrar, respirar profundamente y decirle a Dios: Señor, durante esta próxima hora quiero estar verdaderamente presente, no solo con mi cuerpo, sino también con mi mente y mi corazón. Esa es precisamente la manera en que entrenamos de nuevo nuestra capacidad de presencia, esa capacidad que el ajetreo nos ha robado silenciosamente durante tanto tiempo. Quiero contarles sobre una mujer a quien acompañé, una madre de 3 hijos, que trabajaba a tiempo completo y durante muchos años se sentía como una máquina que no dejaba de funcionar, de la mañana a la noche, de la casa al trabajo, del trabajo de vuelta a cuidar a sus hijos. Vino a verme casi al borde del agotamiento, tanto físico como espiritual, y me dijo: Padre, siento que Dios me ha abandonado porque ya no tengo tiempo para Él. No le di una lista de más cosas piadosas que hacer. Simplemente la invité a que, cada noche, antes de dormir, dedicara exactamente 5 minutos, solo 5 minutos, para sentarse en silencio y decirle a Dios una sola cosa: Señor, hoy te doy gracias por...
Solo tenía que completar esa frase cada noche. Unas semanas después volvió a verme y me dijo que no sabía por qué, pero se sentía mucho más aliviada. Aunque el trabajo seguía siendo el mismo, aunque el horario seguía tan cargado como antes. Lo que había cambiado no era la cantidad de trabajo, sino el lugar que Dios ocupaba en su día. Ella había colocado la roca en su lugar correcto, solamente con 5 minutos cada noche. Y todo lo demás fue encontrando poco a poco su propio equilibrio. Lo que quiero que recuerden de esta historia es que la sanación no viene de hacer muchas más cosas piadosas, sino de un cambio muy pequeño pero bien colocado. Ella no necesitó dejar su trabajo, no necesitó cambiar sus circunstancias de vida, no necesitó un gran milagro. Solo necesitó 5 minutos cada noche para recordar que Dios seguía presente, que seguía amándola en medio de todo el ajetreo de la vida. Ese es precisamente el secreto de una vida espiritual madura. No hacer más, sino estar más presente en lo que ya se está haciendo. Queridos hermanos y hermanas, sé que algunos de ustedes están pensando que su vida es mucho más compleja, que sus circunstancias son mucho más difíciles, que estas sugerencias suenan bien, pero no bastan para resolver lo que están cargando. Respeto completamente eso, porque cada situación tiene sus propias dificultades que solo quien las vive puede comprender del todo. Pero los invito a recordar que Dios no les exige resolver todo en un solo día. Él solamente pide un paso pequeño, un paso muy pequeño, y luego caminará junto a ustedes en los pasos siguientes. Si es necesario, busquen un acompañante espiritual, un sacerdote, un religioso, alguien con experiencia profunda en la vida de fe, para que juntos revisen su vida y encuentren pasos concretos, adecuados a sus propias circunstancias. También quiero recordarles el valor de la comunidad en este camino. No fuimos creados para luchar solos. Hay parroquias que organizan pequeños grupos para compartir la vida de fe, oraciones comunitarias, horas de adoración eucarística abiertas a todos. Si sienten que son demasiado débiles para sostener por sí solos estos pequeños hábitos espirituales, busquen una comunidad, aunque sea solo 2 o 3 amigos que se recuerden mutuamente orar, que se sostengan cuando uno de ellos muestra señales de rendirse. El camino de regreso pocas veces es un camino que se recorre en soledad. Lo más importante que quiero que se lleven de todo esto no es una lista de más cosas que hacer, porque eso solamente los cansaría aún más. Lo más importante es un cambio en la manera de ver las cosas, que la vida espiritual no es una tarea más que hay que meter en una agenda ya sobrecargada, sino el fundamento sobre el cual todo lo demás se reordena correctamente. Cuando la gran roca se coloca primero, cada piedra, cada grano de arena que queda en la vida encuentra su propio lugar, con más ligereza, con más paz, sin que tengamos que forzarnos a controlar cada detalle como antes. Queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos un camino bastante largo, desde la sensación de vacío de aquellas noches después de un día de correr sin descanso, hasta mirar de frente esas heridas silenciosas que nos hacen huir constantemente hacia el ajetreo, para luego detenernos en la casa de Betania y escuchar a Jesús mismo pronunciar nuestro nombre, con ternura, con dulzura, sin ninguna condena, y finalmente ser invitados a dar pasos pequeños y muy concretos para volver a colocar a Dios como la primera roca de nuestra vida. Ahora quiero que nos detengamos una vez más juntos, no para mirar atrás, sino para dirigir la mirada hacia adelante, hacia un futuro todavía lleno de esperanza. Queridos hermanos y hermanas, sin importar cuántos años hayan dejado pasar en medio del ajetreo, sin importar cuántas relaciones hayan quedado descuidadas, sin importar cuán fría se haya vuelto su vida espiritual, les pido que no dejen que ese pasado se convierta en una sentencia que penda sobre sus cabezas. Dios no los mira a través de lo que han perdido, los mira a través de lo que todavía puede ser sanado, restaurado, renovado. En el libro del profeta Joel, capítulo 2. Dios prometió devolver a su pueblo los años que la langosta había devorado. Es una promesa muy singular,
porque Dios no solamente perdona, también quiere compensar, quiere restaurar, incluso aquello que parecía perdido para siempre. Si Él pudo hacer eso por todo un pueblo, también puede hacerlo por cada uno de ustedes. Por los años arrastrados por la urgencia, por las relaciones que parecían enfriadas sin remedio. Los invito a no esperar a que todo sea perfecto para comenzar a regresar a Dios. No esperen a que el trabajo disminuya, no esperen a que los hijos crezcan, no esperen a tener más tiempo. El regreso siempre comienza ahora mismo, en medio de esta misma circunstancia inconclusa, con esta misma persona llena de límites que somos. Dios no necesita un alma perfecta para comenzar la obra de sanación. Solo necesita un alma dispuesta a abrirse, aunque sea apenas una pequeña rendija. Les pido que lleven consigo la imagen de la gran roca colocada primero en su lugar correcto, que lleven consigo el llamado tierno, Marta, Marta, que sigue resonando en el alma, y que lleven consigo la certeza de que, sin importar cuán lejos se hayan alejado, Dios sigue de pie en el umbral, con la mirada puesta en ustedes, listo para correr a abrazarlos en cuanto vuelvan la mirada. Esa no es una promesa vacía, es la esencia misma del amor de Dios, un amor que jamás se cansa de esperar, que jamás deja de tener esperanza en cada uno de sus hijos. Ahora los invito a elevar juntos conmigo esta oración, desde lo más profundo del corazón. Señor Jesús, tú llamaste a Marta con todo un amor tierno. Llama también mi nombre hoy. Sé que he dejado que tantas cosas urgentes opaquen lo verdaderamente importante. He dejado que el ajetreo ocupe el lugar que te corresponde a ti en mi corazón. Perdóname y ayúdame desde hoy mismo a saber ponerte a ti primero en todas las cosas. Sana las heridas silenciosas que me han hecho huir hacia el trabajo, hacia el ajetreo. En lugar de correr hacia ti, concédeme el valor de detenerme, de escuchar, de elegir la mejor parte que María eligió. Guarda a mi familia, mis relaciones y ayúdame a vivir plenamente el momento presente, donde tú sigues presente y sigues amándome. María, Madre nuestra, tú que siempre supiste escuchar y meditar en tu corazón, enséñame a vivir como tú. Amén.